formando una mancha rojo-anaranjada que se desplazaba lentamente hacia el Golfo de México. Irene Hughes observaba atentamente los números que indicaban la presión barométrica y la velocidad del viento. Sus delgados dedos revoloteaban sobre el teclado, introduciendo correcciones en el modelo de predicción. La tormenta tropical, que se había originado en las costas de Cuba, estaba ganando fuerza más rápido de lo que se había previsto inicialmente. Creo que para el martes por la mañana habrá llegado a la costa de Luisiana, dijo Irene sin apartar la vista del monitor. Lake Charles recibirá el impacto principal si la trayectoria no cambia. Su colega, Valérie Thibodeau, una mujer de mirada penetrante y mechones plateados entre el cabello oscuro, acercó su silla. ¿Estás segura? El modelo del centro europeo predice un desplazamiento hacia el este. Eileen negó con la cabeza, señalando los datos de la temperatura de la superficie del océano. Mira, la corriente cálida del Golfo se ha intensificado. Dirigirá la tormenta directamente hacia nosotros, lo presiento. ¿Cómo lo haces siempre?, sonrió Valérie. Tu intuición es más precisa que cualquier modelo. Irene sonrió levemente, sin volverse hacia su interlocutora. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos. En el entorno laboral, entre gráficos, números y datos meteorológicos, se sentía segura. Aquí, todo se regía por la lógica y las leyes que ella podía interpretar y predecir, a diferencia de su entorno doméstico, donde todo se volvía cada vez más impredecible. Hay que emitir una alerta. Los habitantes de las zonas costeras deben estar preparados para la evacuación, dijo Eileen, enviando los datos a sus superiores. Valérie le puso la mano en el hombro. ¿Estás bien? Pareces agotada. A Erin se tocó mecánicamente el cabello rubio, recogido en un moño descuidado. Tenía ojeras que ni siquiera el corrector aplicado con cuidado podía ocultar. Solo es falta de sueño. Aldrich volvía a despertarse con pesadillas. Ella no dijo nada sobre el hecho de que su hijo no se despertaba por las pesadillas, sino por los sonidos de las discusiones entre ella y Percy. Su marido volvió a casa tarde, de nuevo con la mirada vidriosa y oliendo a alcohol, que intentaba ocultar sin éxito con chicle de menta, como solía ocurrir últimamente. «Necesitas un descanso», insistió Valérie. «Vamos a tomar un café». En la pequeña sala de descanso de la estación meteorológica siempre olía a café recién hecho y a pasteles que los empleados traían por turnos. Hoy, sobre la mesa, había un pastel de arándanos, obra de Bradley, un meteorólogo con 20 años de experiencia, famoso por sus habilidades culinarias tanto como por la precisión de sus pronósticos. «¿Cómo van las cosas en casa?», preguntó Valérie cuando se sentaron a la mesa con tazas de bebida caliente. Irene rodeó la taza con ambas manos como si intentara calentarse con su calor. Todo como de costumbre. Es decir, no muy bien, concluyó Valérie, que conocía a Irene lo suficiente como para leer entre líneas. Percy sigue... Bueno, ya sabes. Irene dio un sorbo de café, evitando responder directamente. No le gustaba hablar de los problemas de su marido, pero tampoco quería mentir a Valérie. Eran amigas desde la universidad, mucho antes de que Percy apareciera en su vida. ¿Recuerdas cómo lo conocimos en aquella fiesta en casa de Thomas?, preguntó Irene en lugar de responder, sumergiéndose en sus recuerdos. Valérie asintió. Claro que sí. Era la estrella de la noche, un farmacéutico Nobel con un futuro brillante. ¿Y cómo te miraba? Todas las chicas te envidiaban. Irene sonrió con amargura. Percy Hughes era realmente encantador en aquellos días, alto, con rasgos expresivos, inteligente y ambicioso. La conquistó con su interés por la meteorología, aunque ahora ella comprendía que solo era una forma de impresionarla. Escuchaba sus historias sobre ciclones y sistemas frontales con tanta atención como si fueran las más fascinantes del mundo. Pero luego comenzó su carrera en una gran cadena farmacéutica y todo cambió. A veces no lo reconozco, admitió Irene en voz baja. Se ha convertido en otra persona. O tal vez siempre ha sido así
y simplemente ha perdido su encanto, sugirió Valerie con delicadeza. Irene sabía que había algo de verdad en esas palabras. Poco a poco, año tras año, la máscara se fue desvaneciendo. Al principio eran pequeñas cosas, irritación cuando algo no salía según sus planes, comentarios sarcásticos sobre su apariencia o su carrera. Luego apareció la adicción a la bebida y después, ella sospechaba que los medicamentos recetados de la farmacia donde trabajaba se habían convertido en su nuevo consuelo. En los días buenos, todavía podía ser el Percy del que se había enamorado, el padre cariñoso de Aldrich, el marido atento, pero esos días eran cada vez menos. «Solo quiero que reciba ayuda», dijo Irene, «por el bien de Aldrich». «¿Y por tu bien?», preguntó Valerie, mirando fijamente a su amiga. Irene no respondió. Hace tiempo que dejó de pensar en sus deseos, centrándose en mantener el frágil equilibrio de la familia. Cada día era como caminar sobre hielo fino. Nunca se sabe qué puede provocar una grieta. Su conversación se vio interrumpida por la llamada del móvil de Irene. Al ver el número de la guardería, sintió cómo se le encogía el corazón. «Irene Hughes al habla», respondió, tratando de mantener la calma. «Señora Hughes, soy Gale, de Rayos de Sol. Le llamo por Aldrich», dijo una voz femenina amable, pero claramente preocupada. «¿Ha pasado algo? ¿Está enfermo?» Irene inmediatamente imaginó lo peor. «No, él está bien, pero ya son las 5 y nadie ha venido a recogerlo. Hemos intentado llamar al señor Hughes, ya que hoy le toca a él recoger a Aldrich, pero no contesta al teléfono». Erin cerró los ojos, tratando de reprimir su creciente irritación. Percy debía recoger a su hijo después de su turno de día, que terminaba a las 4. Lo habían acordado claramente esa mañana. «Voy para allá ahora mismo», dijo. «Dile a Aldrich que mamá llegará enseguida». Tras terminar la conversación, Erin comenzó a recoger rápidamente sus cosas. «¿Percy se ha olvidado de recoger a Aldrich?», preguntó Valerie, aunque la respuesta era obvia. «Sí, y no contesta al teléfono. Tendré que ir yo misma». Valerie asintió con simpatía. «Ve, yo te cubriré. Le diré a Douglas que tienes un asunto familiar». Douglas Whittles, su jefe, solía ser comprensivo con este tipo de situaciones, pero Irene se sentía culpable de todos modos. Tenía que terminar el informe sobre la tormenta que se avecinaba. «Gracias. Lo terminaré en casa y te lo enviaré por correo electrónico». Irene se apresuró hacia la salida, comprobando el teléfono mientras caminaba. No había ninguna llamada perdida de Percy. Intentó marcar su número, pero la llamada se desviaba directamente al buzón de voz. O bien el teléfono estaba apagado, o bien él estaba evitando deliberadamente hablar con ella. El trayecto hasta la guardería solía durar 15 minutos, pero debido al tráfico de la tarde, Irene tardó casi 30. Durante todo ese tiempo, sus pensamientos oscilaron entre la preocupación por su hijo y la ira hacia su marido. Intentó encontrar una explicación a su comportamiento irresponsable que no tuviera que ver con su adicción, pero no pudo. Cuando por fin entró en la luminosa sala de la guardería, Aldrich estaba sentado en la sala de juegos, haciendo un rompecabezas con una de las educadoras. Al ver a su madre, el niño se levantó de un salto y corrió hacia ella, y su pálido rostro con pecas, heredadas de Erin, se iluminó. «¡Mamá! ¡Has venido!», exclamó, abrazándole las rodillas. Erin se agachó para abrazar a su hijo. Su cabello castaño claro, igual que el de Percy, estaba revuelto y su camiseta tenía una mancha de zumo. «Perdona por hacerte esperar, cariño. Papá no ha podido venir, tenía cosas que hacer». No quería mentir, pero tampoco podía decirle a un niño de 5 años que su padre probablemente se encontraba en un estado en el que no podía recordar sus responsabilidades. «Lo sabía», respondió Aldrich con inesperada perspicacia. «Papá se ha vuelto a olvidar». A Erin se le encogió el corazón al oír esas palabras. Otra vez,
significaba que Aldrich se había dado cuenta de otras ocasiones en las que Percy les había fallado. «Vamos a coger tu mochila y nos vamos a casa», propuso ella tratando de hablar con alegría. «Por el camino podemos parar a comprar un helado». Mientras Aldrich recogía sus cosas, Irene se acercó a Gale, la educadora que la había llamado. «Gracias por quedarte con él más tiempo», dijo Irene. «Espero que no haya sido un problema». Gale, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos, negó con la cabeza. «No pasa nada, Eirin. Aldrich es un niño maravilloso, pero es la tercera vez en un mes que el señor Hughes no llega a tiempo». Eirin sintió cómo se le subían los colores a la cara. No sabía nada de las otras dos ocasiones. Al parecer, Percy había solucionado la situación de alguna manera sin contárselo a ella, o, lo que es más probable, había convencido a Aldrich para que guardara silencio. «Hablaré con mi marido. No volverá a ocurrir», prometió, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. En el coche, Aldrich estaba inusualmente callado. Normalmente alegre y hablador, ahora miraba por la ventana con una expresión pensativa que parecía demasiado seria para un niño de 5 años. «¿Estás bien, pequeño?», preguntó Eirin, mirando a su hijo por el espejo retrovisor. Aldrich se volvió hacia ella. «Mamá, ¿por qué papá está tan triste?». La pregunta tomó a Eirin por sorpresa. No esperaba que su hijo fuera tan observador con los cambios en el comportamiento de su padre. «A veces los adultos se ponen tristes por el trabajo u otras preocupaciones», respondió con cautela. «Pero eso no significa que papá no te quiera. Pero te grita, y a veces a mí también», continuó Aldrich, jugando con el cinturón de seguridad. Antes no gritaba. Eirin apretó el volante con más fuerza. Intentaba proteger a su hijo de los problemas familiares, pero era evidente que él se daba cuenta de más cosas de las que ella pensaba. «Papá está pasando por un momento difícil», dijo, tratando de encontrar palabras que fueran sinceras, pero que no asustaran al niño. A veces, cuando las personas están pasando por un mal momento, dicen cosas que no quieren decir. Aldrich asintió con la cabeza, como si aceptara la explicación, aunque sus ojos, heredados de su madre, delataban sus dudas. «No quiero que te grite», dijo el niño en voz baja. «Yo tampoco, cariño», susurró Eirin, más para sí misma que para su hijo. Se detuvieron en la heladería Sweet Corner, donde Aldrich eligió un helado de chocolate con virutas de colores. Mientras observaba a su hijo comer con deleite el helado, Eirin intentó llamar a Percy. Seguía sin haber respuesta. En casa les recibió el silencio. Percy no estaba, lo que no sorprendió a Irene. Ayudó a Aldrich con los deberes, unos sencillos ejercicios de matemáticas y palabras con la letra M. Y luego preparó la cena. Comieron juntos, como solían hacer últimamente. «¿Leemos algo antes de dormir?», propuso Irene cuando Aldrich terminó el postre. «Elige un libro». Mientras su hijo elegía entre su extensa biblioteca, Irene volvió a intentar ponerse en contacto con su marido. Esta vez respondió, pero el tono de su voz delató inmediatamente su estado. «Percy, ¿dónde estás? Tenías que recoger a Aldrich del jardín de infancia». «Estoy ocupado», respondió de forma ininteligible. Se oían voces y música de fondo. «¿Estás en un bar?». En su voz no había ni siquiera indignación, solo cansancio. «Percy, lo habíamos acordado. Ahora estoy trabajando en el pronóstico de la tormenta. Tenía que quedarme hasta el final del turno». «No empieces, Eirin», le espetó él. «Necesitaba descansar. No te imaginas el día que he tenido hoy». Eirin cerró los ojos y contó hasta 10 para no decir algo de lo que luego se arrepintiera. «¿Cuándo volverás a casa?». «No me esperes», fue la respuesta antes de que se cortara la comunicación. Irene se quedó en la cocina, mirando la pantalla oscura del teléfono. 10 años atrás,
Cuando empezaron a salir, no podía imaginar que su relación se convertiría en esto. Percy fue su primer amor verdadero, atento, cariñoso, ambicioso. Él apoyó su decisión de convertirse en meteoróloga, cuando otros consideraban que era una elección extraña para una joven. Hacían planes juntos, una carrera, una casa en las afueras, hijos. La realidad resultó ser muy diferente. Ambos tuvieron éxito en sus carreras, pero Percy parecía decepcionado con su trabajo como farmacéutico. Soñaba con algo más, su propia farmacia, trabajo de investigación, pero estaba atrapado en la rutina de una gran cadena, donde sus responsabilidades se limitaban a dispensar medicamentos y asesorar a los clientes. Compraron una casa, pequeña pero acogedora, en una buena zona de Lake Charles. Aldrich nació 5 años después de la boda, el niño perfecto que ambos deseaban. Y entonces algo se rompió. Quizás todo empezó con un intento fallido de conseguir un ascenso, o con los problemas económicos tras el nacimiento de Aldrich, o con la creciente decepción de Percy con su vida. No podía determinar con exactitud el momento en que su marido comenzó a buscar consuelo primero en el alcohol y luego, sospechaba, en las drogas a las que tenía acceso en el trabajo. «Mamá, he elegido un libro». La voz de Aldrich la devolvió a la realidad. Aileen se obligó a sonreír, alejando los pensamientos sombríos. «Muy bien, cariño, vamos a leer y luego a dormir». Más tarde, después de acostar a su hijo, Aileen volvió al trabajo. Abrió el portátil y se sumergió en el análisis de los datos sobre la tormenta que se avecinaba. Las cifras, los modelos y las previsiones la tranquilizaban, dándole una sensación de control que tanto echaba de menos en su vida personal. La tormenta se acercaba a la costa de Luisiana, ganando fuerza, y, de la misma manera, ella sentía que se acercaba una tormenta en su propia vida, que no podía predecir ni controlar. Percy Hughes sonrió mecánicamente a la anciana que le tendía la receta a través del mostrador de la farmacia. Su bata blanca estaba impecablemente planchada y su placa brillaba, reflejando la luz fluorescente de Oak Pharmacy, una de las mayores cadenas de farmacias de Lake Charles. Cogió la hoja, fijándose en la ilegible letra del Dr. Kimmel. «Diazepam, 10 miligramos», leyó. «¿Y cuánto tiempo lleva tomándolo, señora Horton?» «Ya hace 3 años, querido», sonrió la mujer, ajustándose las gafas. «Desde que se fue mi Harold. Sin él, simplemente no puedo dormir». Percy asintió con la cabeza, anotando la información en el ordenador. Sus dedos temblaban ligeramente mientras introducía los datos, un síntoma que había aprendido a ocultar a los clientes y compañeros. Tenía que aguantar 2 horas más hasta el final de su turno y luego podría aliviar su estado. «Le prepararé su receta en 10 minutos», dijo con su frase habitual. «Puede sentarse en la zona de espera». Percy se dirigió a la parte trasera de la farmacia, donde se guardaban los medicamentos. Al pasar junto a los armarios con los fármacos, se detuvo un momento ante la sección de sustancias controladas. Su mano se movió involuntariamente hacia el bolsillo de la bata, donde ya tenía 2 pastillas de oxicodona que había tomado por la mañana. Una pequeña reserva, por si acaso, como se explicaba a sí mismo. «Hughes, tienes una cola formándose», le llamó Donna Pierce, la gerente de la farmacia, una mujer de mirada aguda y con la costumbre de fijarse en cada detalle. Percy se tensó. No se había dado cuenta de que Donna lo estaba observando. «Sí, ya voy», respondió, cogiendo rápidamente de la estantería el medicamento que necesitaba la señora Horton. Al volver al mostrador, se encontró con que ya había 3 personas en la cola. El día se estaba volviendo cada vez más tenso. Percy sentía un dolor punzante en las sienes y tenía la boca seca. Miró el reloj de la pared. Eran las 2:30. En 1 hora y media podría irse. Además, tenía que recoger a Aldrich de la guardería. Este pensamiento le vino de repente y Percy se quedó paralizado por un momento, tratando de recordar si Irene se lo había dicho esa mañana. Sí,
Sin duda se lo había dicho. Pero no se sentía capaz de lidiar con su enérgico hijo de 5 años en ese momento, cuando cada nervio de su cuerpo clamaba por otra dosis. La siguiente hora transcurrió en una neblina de acciones rutinarias: comprobar recetas, atender a clientes, contar pastillas y llenar blísteres. Percy realizaba su trabajo con la precisión mecánica de alguien que lo había hecho miles de veces. Sin embargo, en su interior crecía la inquietud. El temblor de sus manos se intensificó y tuvo que volver a contar 2 veces las pastillas de una de las recetas. A las 3 de la tarde, cuando la farmacia se había vaciado un poco, Percy se decidió. Se acercó al armario de los medicamentos, supuestamente para hacer inventario, y se tragó rápidamente una de las pastillas que guardaba en el bolsillo. La acompañó con agua de una botella y respiró hondo, esperando a que el medicamento empezara a hacer efecto. Percy no siempre había sido así. En la universidad era un estudiante ambicioso que soñaba con una carrera en la investigación farmacéutica, pero la vida dispuso lo contrario. Los préstamos estudiantiles, el matrimonio precoz con Irene, la compra de una casa, todo ello requería unos ingresos estables que le proporcionaba su trabajo en la cadena de farmacias. Los años pasaban y sus sueños de una carrera científica se alejaban cada vez más. Y entonces apareció el dolor, primero físico, por las largas horas de pie detrás del mostrador, y luego emocional, por darse cuenta de que su vida no había seguido el camino que había planeado. Tomó la primera pastilla casi por casualidad, hace unos 2 años, simplemente para aliviar el dolor de espalda después de un largo turno. Luego se convirtió en una forma de lidiar con la ansiedad, la decepción y la monotonía de la vida cotidiana. Sabía que no estaba bien, que podía costarle su carrera, su familia, todo. Pero cada vez se decía a sí mismo que era la última vez, que mañana lo dejaría, un mañana que nunca llegaba. Percy, ¿no te has olvidado de que hoy es el inventario? La voz de Donna lo devolvió a la realidad. Claro que no, mintió habiéndose olvidado por completo. Estoy comprobando las existencias de medicamentos con receta. Donna lo miró con recelo. Últimamente, Percy había notado que ella lo observaba con más atención de lo habitual. Quizás había notado cambios en su comportamiento o la falta de existencias de sustancias controladas. Esa idea le provocó una nueva oleada de ansiedad. ¿Estás bien?, preguntó ella bajando la voz. Últimamente pareces distraído. Solo estoy cansado, respondió Percy, tratando de parecer despreocupado. Aldrich está pasando por una fase de pesadillas. Era una mentira que utilizaba cada vez con más frecuencia. En realidad, era él quien no dejaba dormir a Erin y a su hijo con sus regresos tardíos y sus arrebatos de irritación. «Quizás deberías tomarte un día libre», sugirió Donna, pero en su voz se percibía más una insinuación que preocupación. «Estoy bien, de verdad», insistió Percy. «Terminemos con el inventario». La siguiente hora estuvo llena de números, cálculos y anotaciones. Percy sintió cómo la pastilla comenzaba a hacer efecto, atenuando la ansiedad y sustituyéndola por una familiar sensación de calma distante. Pudo concentrarse en la tarea, realizando mecánicamente las acciones necesarias para el inventario. Cuando por fin terminó el turno, Percy se quitó rápidamente la bata, la colgó en el armario y salió al aparcamiento. Se sentó en el coche, pero no arrancó el motor de inmediato. En lugar de eso, se recostó en el asiento y cerró los ojos. La idea de tener que volver a casa le provocaba una opresión en el pecho. Irene seguramente le preguntaría por qué no había recogido a Aldrich. Ella siempre sabía cuándo mentía. En lugar de ir a casa, Percy se dirigió al Blue Oyster, un bar cerca del centro de la ciudad. Sabía que eso empeoraría aún más la situación, pero no se veía capaz de volver a una casa llena de reproches y decepción. A esa hora del día, el bar estaba tranquilo. Percy se sentó en la barra y pidió un whisky. Se bebió el primer vaso casi de un trago, sintiendo cómo el alcohol potenciaba el efecto de la pastilla.
El segundo lo bebió más despacio, girando el vaso entre sus manos y mirando el líquido ámbar. Justo entonces llamó Irene. Vio su nombre en la pantalla del teléfono, pero no respondió de inmediato. Cuando finalmente descolgó, no pudo ocultar su estado. «Estoy ocupado», respondió a su pregunta sobre dónde se encontraba. Percy apenas escuchó lo que ella dijo a continuación. Captó la reprobación por no haber recogido a Aldrich, algo sobre la tormenta y el trabajo que ella tenía que terminar. «No empieces, Eirin», le espetó. «Necesitaba descansar. No te imaginas el día que he tenido». Sonaba patético incluso para sus propios oídos. Sabía que Eirin también trabajaba, que tenía tanta responsabilidad como él. Pero reconocer su error significaría reconocer un problema más profundo, y no estaba preparado para ello. «No me esperes», dijo antes de colgar. Percy pidió otra copa, luego otra más. Sus pensamientos se entremezclaban y la culpa se mezclaba con el resentimiento. Sabía que Aerin lo consideraba débil, que lo miraba con la misma decepción con la que él se miraba en el espejo cada mañana. Percy estaba seguro de que Aldrich también estaba decepcionado con su padre, aunque el niño era demasiado pequeño para comprender completamente lo que estaba pasando. En algún momento, el camarero se negó a servirle más. «Creo que ya has bebido suficiente, amigo», le dijo. «¿Quieres que te llame un taxi?» Percy negó con la cabeza, sintiendo que la habitación daba vueltas. «Me quedaré aquí un rato», murmuró. A las 7 de la tarde, convencido de que estaba lo suficientemente sobrio como para conducir, Percy se dirigió a casa. La pesadez en el pecho volvió cuando aparcó delante de la casa. Las luces de la sala de estar y la habitación de los niños estaban encendidas, lo que significaba que Irene y Aldrich aún no se habían acostado. Percy se armó de valor y entró en la casa. Irene estaba sentada en el sofá con el portátil en las rodillas, aparentemente trabajando en el pronóstico de la tormenta que había mencionado. Levantó la vista cuando él entró, pero no dijo nada. «Hola», dijo Percy con torpeza quitándose la chaqueta. Irene siguió mirándolo, con los ojos fríos. «Al final has decidido volver», dijo por fin. «No estaba segura de si debía esperarte hoy». «Ya te dije que había tenido un día difícil», comenzó a justificarse Percy, pero Irene lo interrumpió. «Todos tenemos días difíciles, Percy, pero algunos de nosotros cumplimos con nuestras obligaciones de todos modos». Su voz era suave, probablemente para que Aldrich no la oyera, pero sonaba firme. Percy sintió cómo la ira le subía por dentro, en parte por la vergüenza, en parte por la sensación de que lo habían acorralado. «¿Qué quieres que te diga? ¿Que tengo la culpa?» «Vale, tengo la culpa. Se me olvidó recogerlo. ¿Es el fin del mundo?» Irene cerró el portátil y se levantó. «No se trata de que lo hayas olvidado, Percy. Se trata de que esto ocurre cada vez con más frecuencia. Gale dijo que ya es la tercera vez en un mes». Percy sintió cómo se le enrojecía el rostro. Las veces anteriores había logrado resolver la situación antes de que Eirin se enterara. Al parecer, su suerte se había acabado. «¿Me estás vigilando?», preguntó pasando al ataque. «¿Me estás controlando con los tutores?» «No necesito vigilarte», respondió Irene, con la voz temblorosa por las emociones contenidas. «Tus acciones hablan por sí solas. Sabes que hoy no podía irme antes. Estamos trabajando en el pronóstico de un huracán que podría azotar directamente Lake Charles. Pero aún así, tuve que dejarlo todo y salir corriendo porque tú estabas demasiado ocupado». Pronunció la última palabra con evidente disgusto. Percy sintió que algo se rompía en su interior. «Claro, tu trabajo siempre es más importante», casi gritó. «Irene Hughes, la salvadora de Lake Charles del mal tiempo, y mi trabajo es simplemente recetar pastillas a ancianas, ¿no?» Sabía que era injusto. Sabía que Irene nunca menospreciaba su trabajo, pero en ese momento necesitaba culpar a alguien, y ella era el objetivo más cercano. Irene lo miró con una expresión que mezclaba ira y dolor. «Nunca he dicho eso»,
dijo en voz baja. Pero quizá el problema no sea el trabajo, Percy. Quizás el problema sea lo que haces después del trabajo y durante el trabajo. Percy se quedó paralizado. ¿Lo sabe? ¿Lo adivina? ¿O simplemente se refiere a la bebida? ¿A qué te refieres?, preguntó, tratando de sonar indignado, no asustado. Irene negó con la cabeza. ¿Sabes a qué me refiero? No soy ciega, Percy. Veo los cambios en ti. Veo cómo cambias día a día. En ese momento, Aldrich entró en la sala vestido con un pijama de dinosaurios. El niño se detuvo en la puerta, mirando a sus padres con los ojos muy abiertos. ¿Ha vuelto papá?, preguntó con incertidumbre. El ambiente de la habitación cambió al instante. Irene se obligó a sonreír y se acercó a su hijo. Sí, cariño, papá está en casa. ¿Ya te has lavado los dientes? Aldrich asintió con la cabeza, pero no apartaba los ojos de Percy. Hola, campeón, dijo Percy tratando de sonar alegre. ¿Cómo te fue en el jardín? Bien, respondió el niño en voz baja. Hemos dibujado familias. Le tendió a Percy la hoja de papel que tenía en la mano. En ella había 3 figuras, una alta con el pelo castaño corto, otra mediana con el pelo largo y rojizo y otra pequeña con el pelo como el de la primera figura. Las 3 se cogían de la mano y sonreían. Percy sintió un nudo en el pecho. Así era como Aldrich los veía. Una familia feliz, cogida de la mano y sonriendo. La realidad estaba muy lejos de esa imagen. Eso está muy bien, hijo, dijo Percy tratando de que su voz no temblara. Lo colgaremos en la nevera. ¿Me lo lees antes de dormir?, preguntó Aldrich mirando a su padre con esperanza. Percy dudó. Se sentía mal, le empezaba a doler la cabeza y el efecto de la pastilla estaba desapareciendo. Solo quería una cosa, tomar otra y quedarse dormido sin soñar. Pero la mirada de su hijo, llena de esperanza y al mismo tiempo cautelosa, como si esperara una negativa, lo detuvo. Por supuesto, aceptó Percy. Ve a elegir un libro, ahora voy. Cuando Aldrich corrió a su habitación, Percy e Irene se quedaron solos en la sala de estar. La tensión entre ellos era palpable. No hemos terminado esta conversación, dijo Irene. Lo sé, respondió Percy con cansancio. Pero hoy no, ¿de acuerdo? Solo quiero leerle a mi hijo y acostarme. Irene parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Está bien, aceptó ella. Ve con él. Leer el cuento resultó ser una prueba para Percy. Las palabras se le nublaban ante los ojos y le latía la cabeza. Le costaba concentrarse en la historia de las aventuras del pequeño zorro. Aldrich parecía no darse cuenta de su estado, completamente absorto en el cuento. Cuando Percy finalmente terminó de leer, Aldrich ya casi estaba dormido. «Papá, ¿me recogerás mañana del jardín de infancia?», preguntó el niño somnoliento. Percy sintió como todo su interior se contraía por la culpa. «Mañana no, campeón. Mañana te recogerá mamá. Pero te prometo que la próxima vez no me olvidaré». «Siempre dices lo mismo», susurró Aldrich cerrando los ojos. Esas palabras golpearon a Percy más fuerte que cualquier reproche de Irene. Se quedó sentado junto a la cama de su hijo durante unos minutos más, mirando su rostro dormido. Aldrich se parecía mucho a él, el mismo cabello rubio oscuro, el mismo corte de ojos, pero en cuanto al carácter, el niño se parecía más a su madre, igual de observador, sensible y obstinado a su manera tranquila. Al volver al salón, Percy descubrió que Irene seguía trabajando con el portátil. Ella levantó la vista cuando él entró. «¿Se ha dormido?», preguntó ella. Percy asintió y se dejó caer pesadamente en un sillón. «La he cagado, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Irene cerró el portátil y lo miró fijamente. «Aún puedes arreglarlo, Percy, pero para ello tienes que reconocer que tienes un problema». «No tengo ningún problema», replicó él automáticamente. «Solo estrés en el trabajo. Y me duele la espalda. Es algo temporal». Eileen negó con la cabeza. «No puedo obligarte a admitir la verdad si no estás preparado para ello,
Pero debes comprender que tus acciones no solo te afectan a ti, nos afectan a mí y a Aldrich, y en algún momento tendré que decidir qué es lo mejor para nosotros. Esas palabras sonaron como una advertencia, y Percy sintió un escalofrío de miedo. ¿De verdad estaba pensando en dejarlo? ¿En llevarse a Aldrich? Esa idea era insoportable. Cambiaré, prometió, sin estar seguro de poder cumplir esa promesa. Solo dame un poco de tiempo. Te he dado tiempo, Percy, dijo Irene con suavidad. Mucho tiempo. Y veo que solo empeora. Percy quiso protestar, pero el sonido de un mensaje entrante en el teléfono de Irene lo interrumpió. Ella miró la pantalla y se tensó ligeramente. ¿Quién es?, preguntó Percy, sintiendo de repente una irracional celosía. Mi padre, respondió Irene mientras escribía la respuesta. Dice que vendrá mañana a vernos. Quiere ver a Aldrich. Percy contuvo un gemido. Lo único que le faltaba era una visita de Reginald Baxter. El severo exmarino nunca había ocultado que consideraba a Percy insuficiente para su hija, y cada año que pasaba, Percy estaba más de acuerdo con él. Estupendo, dijo Percy con sarcasmo. El momento más adecuado para una reunión familiar. Irene le lanzó una mirada irritada. Solo quiere ver a su nieto, y él, a diferencia de algunos, siempre cumple sus promesas. Esa puya dio en el blanco. Percy sabía que con cada promesa incumplida, con cada encargo u obligación olvidada, alejaba cada vez más a Irene. Ella siempre había valorado la fiabilidad, la constancia, cualidades de las que él ahora carecía claramente. «Me voy a dormir», dijo Percy levantándose. Necesitaba estar solo, tomar otra pastilla y olvidarse de todo, al menos por unas horas. «Por supuesto», respondió Irene, y en su voz se notaba un cansancio que no tenía nada que ver con el agotamiento físico. «Buenas noches». Percy se fue al dormitorio, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. Sacó la pastilla que le quedaba del bolsillo, mirándola como si fuera su salvación y su maldición al mismo tiempo. Sabía que era un camino a ninguna parte. Sabía que cada pastilla lo acercaba al borde del abismo, pero no podía parar. Tras tragarse la pastilla, se acostó y cerró los ojos. Mañana, decidió, mañana empezará a cambiar. Mañana sería el mejor padre para Aldrich y el mejor marido para Irene. Mañana tomaría el control de su vida. Pero en lo más profundo de su ser, Percy sabía que ese mañana podría no llegar nunca, y que, tal vez, ya había perdido el derecho a una segunda oportunidad. La mañana del sábado amaneció nublada. El cielo sobre Lake Charles estaba cubierto de nubes pesadas, los primeros indicios de la tormenta que se avecinaba y de la que había advertido Erin. Ella estaba de pie junto a la cocina, preparando el desayuno y haciendo mentalmente una lista de cosas que hacer antes de que llegara su padre. Reginald Baxter era un hombre puntual y debía aparecer exactamente al mediodía. La cocina se llenó del aroma del café recién hecho y del bacon frito. Aldrich estaba sentado a la mesa, pintando con entusiasmo un dibujo de un dinosaurio en su álbum y contándole a su madre los diferentes tipos de tiranosaurios que existían. «Eran enormes, mamá. El señor Patterson dice que podían romper los huesos de otro dinosaurio de un solo mordisco». «¿De verdad? Vaya, qué sorpresa», respondió Erin con una sonrisa, mientras le servía a su hijo una tostada con mantequilla de cacahuete. «Pero sabes que se extinguieron hace millones de años, ¿verdad?». Aldrich asintió con aire serio. «Por supuesto, los mató a todos un meteorito gigante». ¡Bum! Extendió los brazos para mostrar la magnitud de la catástrofe. En ese momento Percy entró en la cocina. Tenía el pelo revuelto por el sueño y los ojos delataban los efectos de la resaca. En silencio, se sirvió un café y se sentó a la mesa, evitando la mirada de Erin. «Buenos días, papá», lo saludó Aldrich. «¿Quieres ver mi tiranosaurio?». Percy miró el dibujo y esbozó una leve sonrisa. «Muy impresionante, amigo. Te estás convirtiendo en un verdadero artista».
Se lo enseñaré al abuelo cuando venga, continuó el niño volviendo a colorear. Dijo que me traería un regalo. Al mencionar a Reginald, Percy se tensó notablemente. Bebió un sorbo de café y miró rápidamente a Irene. ¿A qué hora llegará? A las 12, respondió Irene sin apartar la vista de la cocina. Quiere llevar a Aldrich al parque infantil. Solo si no llueve, comentó Percy. Tú misma has hablado de la tormenta. No llegará hasta mañana, replicó Irene. Hoy habrá viento, pero es poco probable que llueva hasta la noche. Le puso delante un plato con huevos fritos y bacon. Percy miró la comida sin mucho entusiasmo. No tengo mucha hambre, murmuró. Tienes que comer, insistió Irene con un tono de irritación en la voz. Y quizá ducharte antes de que llegue papá. Percy la miró con dureza. ¿Quieres decir que tengo mal aspecto? Quiero decir que pareces haber pasado la noche en un bar, respondió Irene en voz baja, mirando a Aldrich, que, por suerte, estaba absorto en su dibujo y no se daba cuenta de la tensión creciente entre sus padres. Percy apartó el plato. Voy a darme una ducha, dijo levantándose de la mesa. No quiero decepcionar a tu querido padre. Cuando salió, Erin respiró hondo, tratando de calmarse. Las visitas de su padre siempre eran estresantes para Percy. Reginald nunca ocultó su opinión sobre su yerno, y con los años su desaproval discreta solo se intensificó. Irene comprendía la preocupación de su padre, pero también sabía que su actitud crítica solo empeoraba la situación, haciendo que Percy se sintiera aún más inadecuado. «Mamá, he terminado». Aldrich le mostró su dibujo. ¿Puedo ver los dibujos animados? Por supuesto, cariño, sonrió Irene. Pero no pongas el volumen muy alto, ¿vale? Cuando Aldrich se fue al salón, Irene empezó a recoger la mesa. Desde el cuarto de baño se oía el ruido del agua. Percy se estaba duchando. Ella esperaba que se recompusiera y tratara de ser amable con su padre, al menos por el bien de Aldrich. Irene sacó el teléfono y consultó las últimas previsiones meteorológicas. La tormenta se había intensificado durante la noche y ahora estaba clasificada como huracán de categoría 1. Se esperaba que llegara a la costa de Luisiana a medianoche del domingo. Tenía que ponerse en contacto con sus colegas y actualizar las alertas para la población, pero decidió hacerlo después de la visita de su padre. Hoy quería dedicar tiempo a su familia. Cuando Percy regresó a la cocina, tenía mucho mejor aspecto, bien afeitado, con ropa limpia y el pelo mojado y peinado hacia atrás. Cogió el plato de huevos revueltos, que ya se había enfriado, y se sentó a la mesa. «Perdona por mi brusquedad», dijo sin mirar a Irene. «Me duele mucho la cabeza». Irene asintió, aceptando lo más parecido a una disculpa que él podía ofrecer. «Hay aspirinas en el botiquín», dijo. «Mi padre no se quedará mucho tiempo. Solo va a comer con nosotros y a llevar a Aldrich al parque». «Yo puedo llevar a Aldrich al parque», dijo Percy de repente. «No necesitamos su ayuda». Irene miró a su marido con sorpresa. «No está ofreciendo ayuda, Percy. Solo quiere pasar tiempo con su nieto y demostrar lo maravilloso que es como abuelo, a diferencia de lo horrible que es como padre», añadió Percy con amargura. «Nadie dice que seas un padre horrible», dijo Irene con cansancio. «Pero tú lo crees», replicó Percy. «Y tu padre también. No lo niegues». Irene se dio la vuelta hacia el fregadero, sin ganas de continuar con la conversación. «Tengo que prepararme para la llegada de mi padre. Por favor, intenta ser educado hoy». Las siguientes horas transcurrieron en medio de los preparativos. Irene limpió la casa, preparó la comida y revisó el correo electrónico. Percy se mantuvo al margen, pasando el tiempo en el garaje, donde tenía un pequeño taller para proyectos domésticos que rara vez terminaba. Aldrich iba de uno a otro de sus padres, sin comprender del todo la tensión, pero sintiéndola a su manera. Hacia las 11:30, Erin se asomó al garaje. Percy estaba sentado en un taburete, haciendo algo con madera. «Papá llegará en media hora», dijo ella.
¿Podrías ayudar a poner la mesa? Percy no respondió, sino que siguió cepillando la pieza de madera. Erin notó que le temblaban ligeramente las manos. «¿Percy? ¿Me oyes?» Por fin levantó la vista y Aileen observó con inquietud que tenía las pupilas dilatadas y la mirada ligeramente desenfocada. Reconoció esos síntomas. Había vuelto a tomar algo. «Lo prometiste», dijo en voz baja, sintiendo cómo la ira se mezclaba con la desesperación en su interior. «¿Qué?», preguntó Percy como si no entendiera de qué estaba hablando. «Prometiste que hoy estarías limpio», dijo Erin acercándose y bajando la voz. «Mi padre viene a visitarnos, Percy. Aldrich está deseando conocer a su abuelo, y tú...» No terminó la frase, pero su mirada lo decía todo. Percy dejó los utensilios y se levantó, con el rostro desfigurado por una ira repentina. «¿Y yo qué? Vamos, dilo. Soy un drogadicto irresponsable, ¿no? Un fracasado que ni siquiera puede soportar una simple comida familiar sin ayuda química». «Yo no he dicho eso», respondió Erin, tratando de mantener la calma. «Pero sabes que tienes un problema, Percy, y prometiste intentarlo». «Lo estoy intentando», exclamó alzando la voz. «¿Crees que es fácil? ¿Crees que quiero ser así? Entonces, ¿por qué no buscas ayuda?», preguntó Irene. «Hay programas, consultas, puedo acompañarte». «No necesito ayuda», replicó Percy, «y desde luego no del tipo que tú me ofreces». Irene negó con la cabeza. «No puedo seguir así, Percy, y no puedo permitir que Aldrich crezca en este ambiente». Al mencionar a su hijo, Percy se enfureció aún más. «¿Ahora me amenazas con quitármelo?». Dio un paso hacia Irene con los ojos oscurecidos por la ira. «¿Ese es tu plan? ¿Poner a mi padre en mi contra y luego usar eso para quitarme a mi hijo?». «No era eso lo que tenía en mente», dijo Irene retrocediendo instintivamente. «Quiero ayudarte, Percy. A todos nosotros». «¿Ayudar?», repitió Percy con sarcasmo. «Qué noble por tu parte. La gran Irene Hughes, siempre dispuesta a salvar la situación, siempre tan correcta y perfecta». «Percy, para», pidió Irene, sintiendo cómo su propia ira comenzaba a hervir. «Esto no tiene nada que ver con quién tiene razón y quién no. Se trata de nuestra familia». «De la familia que estás dispuesta a destruir», continuó Percy, alzando cada vez más la voz. «Siempre te has creído mejor que yo. Tú y tu padre, con su porte marino y sus miradas despectivas. Los dos me miráis por encima del hombro». «Eso no es cierto», replicó Irene, alzando también la voz. «Pero sí, mi padre está preocupado. Y tiene motivos para ello, como puedes ver». «¿Así que al final hablas de mí con él?». Percy apretó los puños. «¿Te dedicas a intrigar a mis espaldas?». «No son intrigas, Percy». Irene intentó hablar con calma, pero su voz temblaba. «Es preocupación por la persona que amo, que poco a poco se está destruyendo a sí misma y todo lo que hemos construido juntos». Percy soltó un sonido parecido a una risa amarga. «¿Amar? Tú no me amas, Irene. Amas la idea de lo que debería haber sido. Un farmacéutico exitoso, un marido y padre perfecto. Pero te decepcioné, ¿verdad? Como a todos los demás». «Nunca esperé que fueras perfecto», dijo Irene en voz baja. «Solo quería que estuvieras aquí, de verdad aquí, con nosotros y no donde estás ahora». Hizo un gesto con la mano, como señalando algo intangible, y ese movimiento pareció enfurecer aún más a Percy. Se acercó, invadiendo su espacio personal. «No finjas que me entiendes», siseó. «No tienes ni idea de lo que estoy pasando». «Pues cuéntamelo», exclamó Irene, agotando por fin su paciencia. «Háblame, Percy. Soy tu esposa, no tu enemiga. Quiero ayudarte, pero no me dejas ni acercarme a ti». En ese momento, Aldrich asomó la cabeza por el garaje. Tenía los ojos muy abiertos por la preocupación. «¿Mamá? ¿Papá? ¿Estáis discutiendo?». Irene se volvió rápidamente hacia su hijo tratando de controlarse. «No, cariño, solo estamos...»
discutiendo algo. Ve a la casa, ¿de acuerdo? Yo iré enseguida. No, quédate, Aldrich, dijo Percy de repente con una voz extraña. Deja que tu hijo escuche la verdad, Eirin, que sepa que su madre quiere destruir nuestra familia. Percy, basta, advirtió Eirin volviéndose hacia su marido. No lo metas en esto. ¿Por qué no?, replicó Percy, con la voz cada vez más inestable. Ya has decidido que soy un padre horrible. Ya has decidido que me lo vas a quitar. ¿Por qué no empezar ahora mismo? Nunca he dicho eso, dijo Irene con firmeza, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Aldrich, entra en casa. El niño no se movió, como paralizado por el miedo y la incomprensión. Te quedarás aquí. Percy agarró a su hijo por el brazo, pero Irene lo empujó inmediatamente. No te atrevas a tocarlo en este estado, siseó, interponiéndose entre su marido y su hijo. Aldrich, ve a tu habitación, ahora mismo. Esta vez, el niño obedeció, lanzando una última mirada asustada a sus padres y corrió hacia la casa. En cuanto desapareció, Percy agarró a Eirin por los hombros. «No me lo vas a quitar», dijo, con el rostro desfigurado por la ira y el miedo. «Es mi hijo». «Percy, me estás haciendo daño», intentó liberarse Irene. «Suéltame». En lugar de eso, la apretó aún más fuerte por los hombros. «Prométeme que no te lo llevarás». «No voy a prometer nada mientras estés en este estado», respondió Irene, tratando de hablar con calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Suéltame, y podremos hablar como adultos». «Ya lo has decidido todo», dijo Percy con amargura. «Lo veo en tus ojos. Tú y tu padre estáis juntos contra mí». Irene finalmente se liberó de su agarre y retrocedió. «No es una conspiración, Percy. Es preocupación por ti y por Aldrich. Y ahora solo estás demostrando que mi preocupación está justificada». Algo en sus palabras o en su tono rompió definitivamente el autocontrol de Percy. Levantó el brazo y golpeó a Eirin en la cara. El golpe fue inesperado y lo suficientemente fuerte como para que ella retrocediera y cayera de rodillas, apretando la mano contra la mejilla. Se produjo un silencio abrumador. Percy se quedó de pie junto a ella, con la mano aún levantada y una expresión de sorpresa en el rostro, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. «Eirin», susurró con voz temblorosa, «no quería... Dios, perdóname». Eirin se levantó lentamente sujetándose la mejilla. Miró a su marido como si lo viera por primera vez, con horror e incomprensión. «¿Mamá?», se oyó una voz débil desde la puerta del garaje. Ambos se giraron y vieron a Aldrich allí de pie, con los ojos muy abiertos por el horror. Era evidente que lo había visto todo. «Aldrich, ve a la casa», dijo Eirin, con la voz extraña por el dolor y la conmoción. «Has golpeado a mamá», dijo el niño mirando a su padre. Percy palideció. «Aldrich, ha sido un accidente. Papá no quería...». En ese momento oyeron el sonido de la puerta principal al abrirse y unos pasos pesados en el vestíbulo. Reginald Baxter, siempre puntual, llegó justo al mediodía. «¿Eileen? ¿Aldrich?», se oyó su profunda voz desde el interior de la casa. Percy miró a su esposa con pánico. «Ni se te ocurra contárselo a tu padre», le susurró. «Esto quedará entre nosotros, ¿entendido?». Eileen no respondió, todavía en estado de shock. Se dirigió lentamente hacia la puerta, apoyándose en la pared para sostenerse. Percy la agarró de la mano. «¿Me has oído?». «Ni una palabra». Aldrich los miraba con los ojos muy abiertos, pasando la mirada de uno a otro. «¿Eirin? ¿Estás ahí?». La voz de Reginald se acercaba. Percy soltó la mano de su esposa e intentó poner una expresión normal en su rostro. Eirin también respiró hondo, tratando de controlarse. «Estamos en el garaje, papá», llamó ella, esforzándose porque su voz sonara normal. Al cabo de un momento, apareció en la puerta un hombre alto, con el pelo canoso y unos penetrantes ojos azules, iguales a los de Irene. Reginald Baxter, incluso a sus más de 60 años,
conservaba la postura militar y la imponente presencia de un hombre acostumbrado a mandar. «Ahí estáis», dijo mirando a los tres. Su mirada se detuvo en el rostro de su hija y frunció el ceño. «¿Qué te pasa en la cara, Irene?» Percy se tensó imperceptiblemente e Irene se tocó instintivamente la mejilla, que empezaba a hincharse. «No es nada, papá», mintió ella. «Solo me golpeé con el armario al agacharme». Reginald no parecía convencido, pero antes de que pudiera decir nada, Aldrich dio un paso adelante. «Papá le ha dado un golpe fuerte a mamá», dijo con una voz clara de niño que pareció resonar en todo el garaje. Se hizo un silencio sepulcral. Percy palideció tanto que parecía que iba a desmayarse. Irene se quedó paralizada, sin saber qué decir. Reginald Baxter miró lentamente a su nieto y luego a su yerno, y su rostro se fue endureciendo poco a poco. «¿Qué ha dicho?», preguntó Reginald con voz baja y amenazante. Percy abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Irene se quedó inmóvil, con la mente bloqueada. En ese momento, el poder en la habitación pasó completamente a manos de Reginald, cuya presencia parecía llenar todo el garaje. «Aldrich». Reginald se arrodilló ante su nieto y su voz se suavizó. «Repite lo que acabas de decir, amigo». Aldrich miró a su madre, luego a su padre y luego de nuevo a su abuelo. Su labio inferior tembló. «Papá le pegó a mamá», repitió en voz más baja, pero con la misma claridad. «En la cara. Fuerte». Reginald se levantó lentamente, con la mirada ahora fija en Percy. El aire del garaje parecía haberse vuelto pesado y electrizado, como antes de una tormenta. Percy dio un paso atrás, con una expresión de miedo y vergüenza en el rostro. «Reginald, no es lo que piensas», comenzó a decir con voz ronca. «Fue un malentendido». «Aldrich», lo interrumpió Reginald, sin apartar la mirada de Percy. «Ve a la casa. Quiero hablar con tus padres a solas». El niño miró a su madre como buscando permiso. «Ve, cariño», dijo Irene con suavidad. «Todo irá bien». Cuando Aldrich se marchó, Reginald dio un paso hacia Percy y, sin decir una palabra, lo hizo retroceder aún más. «Siempre supe que eras débil, Percy», dijo Reginald con voz baja y controlada. «Pero nunca pensé que fueras capaz de hacer algo así». Percy parecía querer desaparecer bajo tierra. «Yo... fue la única vez», susurró. «No sé qué me pasó». «Una vez es una vez más de la cuenta», replicó Reginald. Se volvió hacia su hija. «Eileen, prepara a Aldrich. Te vienes conmigo». Eileen finalmente salió de su estupor. «Papá, espera», comenzó a decir, pero Reginald levantó la mano para detenerla. «No, Eileen, esta vez no voy a quedarme de brazos cruzados». Su mirada se posó de nuevo en Percy. «Y tú, si alguna vez vuelves a acercarte a mi hija o a mi nieto con la intención de hacerles daño, lamentarás haber nacido. ¿Queda claro?» Percy no pudo responder, solo asintió con la cabeza, con la mirada baja. El temblor que había intentado ocultar durante todo el día ahora era evidente. Le temblaban las manos y tenía la cara cubierta de sudor. Reginald se apartó de él con desdén y tomó suavemente a su hija de la mano. «Vamos, Irene, tenemos que curarte la mejilla y recoger tus cosas». Irene dejó que su padre la sacara del garaje, dejando a Percy solo, abatido, asustado y, por primera vez en mucho tiempo, plenamente consciente de lo que había hecho. El silencio en la casa parecía ensordecedor. Reginald sentó a Eileen en una silla de la cocina y sacó del frigorífico una bolsa de guisantes congelados, que aplicó con cuidado sobre su mejilla hinchada. Sus movimientos eran metódicos y tranquilos, pero Irene veía una furia mal disimulada en los ojos de su padre, la misma que había observado en su infancia cuando los niños del vecindario le rompieron la bicicleta. Entonces, Reginald tampoco levantó la voz, pero su silenciosa ira era más aterradora que cualquier grito. «Sujétalo aquí», dijo, ayudando a su hija a sostener la compresa fría. «Disminuirá la hinchazón. Voy a buscar a Aldrich». «Papá, espera».
Erin le tocó la mano con cuidado. No nos precipitemos. Aldrich ya está asustado. Reginald se detuvo por un momento y su rostro severo se suavizó. Tienes razón. Primero hay que calmar al chico. Se sentó junto a su hija. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto, Erin? Ella bajó la mirada, sintiendo una extraña mezcla de vergüenza y alivio por no tener que fingir más. Es la primera vez que él no se atrevía a pronunciar la palabra golpeó. Pero los problemas comenzaron hace tiempo. Primero fue la bebida, luego creo que toma algo de la farmacia. Reginald asintió con la cabeza como confirmando sus peores temores. He notado algunos indicios, dijo en voz baja, pero no quería entrometerme. Pensaba que lo resolverían ustedes mismos. Debería haber hecho algo antes, susurró Irene con la voz temblorosa, por el bien de Aldrich. No te culpes, dijo Reginald con firmeza. No eres responsable de sus decisiones. En ese momento, Percy entró en la cocina. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos, encorvado, con la mirada apagada. Reginald se tensó al instante, dispuesto a interponerse entre él y su hija. «Irene», comenzó Percy con voz ronca, «necesito hablar contigo, a solas». «No creo que sea una buena idea», replicó Reginald, enderezándose en toda su imponente estatura. «Por favor», suplicó Percy. 5 minutos. Irene miró a su marido. En sus ojos vio una mezcla de arrepentimiento, vergüenza y miedo. Una parte de ella quería consolarlo, decirle que todo iría bien, pero otra parte, que aún sentía el dolor de su golpe, la mantenía en su sitio. «Todo lo que quieras decirme, puedes decirlo delante de mi padre», dijo finalmente. Percy miró a su alrededor, como buscando una vía de escape, y luego suspiró profundamente. «No sé qué me pasó», comenzó. «Tú sabes que yo nunca...» «Pero lo hiciste», lo interrumpió Reginald con dureza. «Y si yo no hubiera llegado, quién sabe lo que habría pasado». «No habría pasado nada», protestó Percy con un tono de desesperación en la voz. «Fue un momento de debilidad. Un error. Un error». Reginald dio un paso adelante. «Golpeaste a mi hija delante de tu propio hijo y lo llamas payabú». Percy retrocedió, con el rostro desfigurado por la vergüenza. «Últimamente no soy yo mismo», murmuró. «Este trabajo, la presión, solo intentaba sobrellevarlo». «¿Consumiendo drogas?», preguntó Reginald sin rodeos. «¿Robando medicamentos de la farmacia donde trabajas?». Percy se estremeció como si le hubieran golpeado. «¿Quién te lo ha dicho?». Miró a Irene con una mirada acusadora. «Nadie me lo ha dicho», respondió Reginald. «Es evidente para cualquiera que tenga ojos. ¿Cuánto tiempo pensabas que podrías ocultarlo?». «No es tan fácil como crees», dijo Percy, con un tono cada vez más defensivo. «No entiendes por lo que estoy pasando». «Entonces explícanoslo», dijo Irene de repente. «Ayúdame a entenderlo, Percy. ¿Por qué las pastillas? ¿Por qué el alcohol? ¿Qué te pasa?». Por un momento pareció que Percy realmente se iba a abrir. En sus ojos brilló una chispa, el deseo de ser comprendido, el deseo de compartir su carga. Pero luego miró a Reginald y su rostro se cerró. «¿Qué más da?», dijo con amargura. «Ya lo habéis decidido todo. Os vais. Él se lleva a ti y a Aldrich». «No he decidido nada todavía», dijo Irene, aunque en el fondo sabía que no era cierto. Una parte de ella ya había tomado la decisión, en el mismo momento en que su mano le tocó la cara. «¿Crees que no veo cómo me miras?», continuó Percy con la voz temblorosa por las emociones que apenas podía contener. Con lástima y repugnancia. El gran Reginald Baxter y su hija perfecta miran desde arriba a un patético fracasado. «Basta ya, Percy», dijo Irene con cansancio. «Nadie te considera un fracasado, pero tienes un problema que te niegas a reconocer. Y ese problema no desaparecerá por sí solo», añadió Reginald. «Necesitas ayuda profesional».
Percy soltó un sonido parecido a una risa amarga. ¿Y cómo se supone que voy a hacerlo? Ir a ver a mis jefes y decirles, lo siento, he estado robando pastillas de nuestra farmacia. O quizá al médico, ayúdeme, soy adicto a la oxicodona. Estaré acabado si alguien se entera. Perderé mi licencia, mi trabajo, todo. Hay programas anónimos, dijo Irene. Centros de rehabilitación donde la confidencialidad... ¿Confidencialidad? La interrumpió Percy. ¿En Lake Charles? ¿En una ciudad donde todos se conocen? No seas ingenua, Irene. Entonces iremos a otra ciudad, propuso ella. ¿A Nueva Orleans? ¿A Baton Rouge? ¿Con qué dinero?, preguntó Percy. Tenemos una hipoteca, préstamos para la universidad, los gastos de Aldrich. Yo ayudaré, dijo Reginald de improviso. Si realmente quieres curarte, yo pagaré la rehabilitación. Percy miró a su suegro con desconfianza. ¿Por qué? No por ti, respondió Reginald con franqueza. Por mi hija y mi nieto. Se merecen algo mejor que lo que les estás dando ahora. Percy dudó, con emociones contradictorias en sus ojos. Luego negó con la cabeza. No puedo aceptar tu dinero, dijo. No así. ¿Orgullo, Percy?, preguntó Reginald. Ahora no es momento para eso. No es por orgullo, replicó Percy. Es que tengo que solucionarlo yo mismo. Puedo dejarlo. Solo dadme tiempo. Eileen y Reginald intercambiaron miradas. Ambos sabían que era la misma respuesta que Percy había estado dando durante meses. Siempre mañana. Siempre parió. En ese momento, Aldrich entró en la cocina. Se detuvo en la puerta, mirando de un adulto a otro. Su pequeño rostro estaba serio, casi adulto en su inquietud. «¿Mamá?», llamó con incertidumbre. «¿Estás bien?». Eirin se obligó a sonreír, aunque su corazón se encogía de dolor por su hijo. «Estoy bien, cariño», dijo, extendiendo la mano hacia él. «Ven aquí». Aldrich se acercó, pero se mantuvo cauteloso, lanzando miradas recelosas a su padre. Esto no pasó desapercibido para Percy, y Eirin vio cómo su rostro se contraía de dolor. Campeón», lo llamó Percy con suavidad, agachándose para ponerse a la altura de los ojos de su hijo. «Sabes que papá te quiere, ¿verdad?». Aldrich no respondió, sino que se acurrucó más cerca de su madre. Reginald puso la mano en el hombro de su nieto. «¿Por qué no vas a tu habitación y recoges algunas cosas?», le sugirió. «Te irás con mamá a visitar al abuelo durante unos días». Aldrich miró a su madre en busca de confirmación. Eirin asintió, tratando de ocultar las lágrimas que se le llenaban los ojos. «Solo lo imprescindible, ¿de acuerdo? Volveremos a por el resto más tarde». Cuando Aldrich se marchó, Percy se enderezó lentamente. Su rostro estaba gris ceniza. «Así que te vas», dijo, y no era una pregunta. «No por mucho tiempo», respondió Eirin. «Todos necesitamos tiempo para pensar». ¿Pensar en qué? ¿En el divorcio? La voz de Percy sonaba amarga, pero detrás de ella se escondía el miedo. ¿Es eso lo que quieres? Irene cerró los ojos. No quería tener esa conversación ahora, no allí, no en ese estado. «No sé lo que quiero, Percy», respondió con sinceridad. «Ahora solo sé que no puedo quedarme aquí, no después de lo que ha pasado». «Ha sido solo una vez», volvió a decir Percy, pero Reginald lo interrumpió. «Y ya es una vez más de lo que se puede permitir», dijo bruscamente. «Considérate afortunado de que no haya llamado a la policía». Al mencionar a la policía, Percy palideció aún más. «No lo habrías hecho», susurró. «No por... eso destruiría mi carrera, mi vida». «Tú mismo estás destruyendo tu vida», señaló Reginald. «Y, lo que es más importante, la vida de mi hija y mi nieto». Irene se levantó. La compresa de guisantes ya había empezado a derretirse en su mano. «Voy a ayudar a Aldrich a prepararse», dijo sin mirar ni a su marido ni a su padre. «Y luego recogeré mis cosas». Salió de la cocina dejando a los hombres a solas. De camino a la habitación de su hijo, oyó que sus voces se hacían más fuertes,
pero no pudo distinguir las palabras. Quizás fuera mejor así. La habitación de Aldrich estaba en penumbra. Las nubes se habían espesado fuera de la ventana, presagiando una lluvia inminente. El niño estaba sentado en la cama, abrazando un dinosaurio de peluche que Percy le había regalado la pasada Navidad. Junto a él había una mochila en la que claramente estaba intentando guardar sus cosas, pero estaba demasiado alterado para hacerlo correctamente. «Déjame ayudarte, cariño», dijo Irene con dulzura, sentándose junto a su hijo. Aldrich la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿no vamos a volver?», preguntó en voz baja. Irene sintió que se le partía el corazón. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años una situación que ella misma apenas comprendía? «Volveremos, cariño», dijo con cautela. «Pero ahora tenemos que irnos a vivir con el abuelo. Te gusta estar con el abuelo, ¿recuerdas? Tiene ese gran barco en el que navegamos». Aldrich asintió, pero su rostro seguía serio. «¿Y papá? También vendrá con nosotros». Erin apartó la mirada, incapaz de mirar a los ojos confiados de su hijo. «No, cariño. Papá se quedará aquí. Tiene que ocuparse de algunas cosas». «¿Por haberte pegado?», preguntó Aldrich sin rodeos, y Erin se estremeció ante su perspicacia. «En parte», admitió. «Papá no se encuentra muy bien últimamente. Necesita ayuda para recuperarse». «¿Como cuando yo tuve angina?», preguntó el niño. Erin esbozó una débil sonrisa. «Es un poco diferente, pero sí, necesita tiempo para recuperarse». Empezó a guardar cuidadosamente su ropa en la mochila, varias camisetas, pantalones y ropa interior. Luego pasó a los libros y juguetes que él quería llevarse. «Solo lo imprescindible, ¿de acuerdo?», le recordó. «Siempre podemos volver a por el resto». Mientras ayudaba a su hijo a prepararse, se oían las voces apagadas de Percy y Reginald desde la cocina. No podía distinguir las palabras, pero el tono se volvía cada vez más tenso. Irene esperaba que no empezaran a gritar o, peor aún, a pelearse. Aldrich ya había visto demasiado para su edad. Cuando terminó de preparar las cosas de su hijo, lo envió al salón a ver dibujos animados, mientras ella se dirigía al dormitorio a recoger sus cosas. De pie frente al armario abierto, Irene sintió de repente lo irreal que era todo aquello. Solo unas horas antes se estaba preparando para una cena familiar normal y corriente. Ahora estaba haciendo la maleta para alejarse de su marido. Mecánicamente, doblaba la ropa, los artículos de aseo y los documentos. Su mirada se posó en la foto que había en la mesita de noche. Ella y Percy el día de su boda, jóvenes, felices, llenos de esperanzas. Aquel día hicieron tantos planes. ¿Dónde se había torcido todo? Las voces en la cocina se hacían cada vez más fuertes. Irene captó algunas frases. «No te preocupas por ellos en absoluto» y «no tenéis derecho a entrometeros». Aceleró el ritmo, deseando terminar antes de que la situación se agravara aún más. Cuando salió del dormitorio con la maleta, la cocina estaba en silencio. Percy estaba sentado a la mesa, con la cabeza apoyada en las manos. Reginald estaba de pie junto a la ventana, mirando las nubes que se acumulaban. Ambos parecían agotados. «He hecho las maletas», dijo Irene en voz baja. «Aldrich está en el salón». Percy levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado o estuviera conteniendo las lágrimas. «Irene, por favor», susurró, «no te vayas». Ella sintió que su determinación flaqueaba. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de ella todavía amaba a ese hombre, recordaba los mejores momentos y creía que, en lo más profundo de su ser, él seguía siendo el Percy que había conocido en la universidad. «Tengo que hacerlo», respondió en voz baja, «por Aldrich y por mí misma». «Cambiaré», prometió Percy, levantándose. «Lo juro, lo dejaré. Iré a terapia, lo que sea, pero no te vayas». Erin miró a su padre que observaba en silencio la escena. En sus ojos leyó lo que ella misma sabía.
Percy había dicho esas mismas palabras muchas veces. «Demuéstralo», le dijo a su marido. «No con palabras, sino con hechos. Busca ayuda. Empieza un programa. Demuéstrame que realmente quieres cambiar». Percy dio un paso hacia ella, pero Reginald se interpuso inmediatamente entre ellos con una postura que dejaba claro que no permitiría que su yerno se acercara a su hija. «No le haré daño», dijo Percy con amargura mirando a su suegro. «¿De verdad me considera un monstruo?» «Te considero una persona que ha perdido el control», respondió Reginald con serenidad. «Y hasta que demuestres que has recuperado ese control, no voy a arriesgar el bienestar de mi hija y mi nieto». Percy bajó los hombros, reconociendo su derrota. «¿Puedo al menos despedirme de mi hijo?», preguntó en voz baja. Irene y Reginald intercambiaron miradas. «Solo en nuestra presencia», dijo Reginald, y Erin asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Los tres se dirigieron al salón, donde Aldrich estaba sentado frente al televisor, aunque era evidente que no estaba prestando atención a los dibujos animados. El niño se tensó al ver a su padre. «Hola, campeón», dijo Percy, arrodillándose a una distancia segura de su hijo. «¿Te ha dicho mamá que vais a ir a visitar al abuelo?» Aldrich asintió con la cabeza, apretando con fuerza el dinosaurio de peluche contra su pecho. «Serán como unas vacaciones», continuó Percy, esforzándose por sonar alegre. «Y yo me quedaré aquí y trabajaré en algunas cosas, para mejorar». «¿Mejorar en no pegar a mamá?», preguntó Aldrich con una franqueza infantil que hizo estremecer a todos los adultos presentes en la habitación. Percy cerró los ojos por un momento, como si sintiera un dolor físico. «Sí», dijo con voz ronca. «No volverá a pasar nunca más, te lo prometo». Extendió la mano como si quisiera abrazar a su hijo, pero Aldrich se apartó y Percy bajó la mano. «Te quiero, Aldrich», dijo. «Y a mamá también. Por favor, no lo olvides». El niño no respondió, solo miró a su madre como preguntándole qué debía hacer. Erin dio un paso adelante. «Tenemos que irnos», dijo. «Va a empezar a llover y aún nos queda camino hasta la casa de tu padre». Levantó la maleta y Reginald cogió la mochila de Aldrich. Percy se quedó en el salón, mirando cómo se preparaban para partir. En sus ojos se mezclaban el arrepentimiento, la ira y el miedo de un hombre que ve cómo todo lo que le importa se le escapa de las manos. «Te llamaré cuando lleguemos», dijo Irene, deteniéndose en la puerta. ¿Puedo al menos visitarlo?», preguntó Percy señalando a Aldrich. Irene sintió que se le encogía el corazón. Sabía lo mucho que Percy quería a su hijo, a pesar de todos sus defectos. «Podemos organizar visitas», dijo con cautela. Si tú puedes». Percy entendió lo que quería decir y asintió. «Lo haré, lo juro, lo haré». Reginald abrió la puerta. Afuera ya empezaba a lloviznar, presagio de la tormenta que Irene había predicho unos días antes. Reginald salió primero, llevando a Aldrich de la mano. El niño miró a su padre. Su pequeño rostro estaba lleno de una seriedad poco infantil. Erin se detuvo un momento en la puerta, cruzando la mirada con Percy. Tantos años, tantos recuerdos, tantas esperanzas frustradas. «Cuídate», dijo en voz baja, «y recuerda tu promesa». Con estas palabras salió de la casa y cerró la puerta tras de sí. La lluvia arreciaba, así que se apresuró a subir al coche de su padre, donde ya la esperaba Aldrich. Al sentarse en el asiento delantero, echó una última mirada a la casa donde había vivido los últimos 8 años. Percy estaba de pie junto a la ventana, observándolos. Su figura, solitaria e inmóvil, parecía casi fantasmal tras el velo de lluvia. Reginald arrancó el motor y el coche se puso en marcha. Erin sintió una extraña mezcla de alivio y dolor, de seguridad y duda. No sabía lo que les esperaba, si volverían alguna vez, si Percy podría cumplir su promesa. Solo sabía que ese día había cambiado sus vidas para siempre y que ya no había vuelta atrás. 3 semanas pasaron como en una neblina.
Erin estaba sentada en el porche de la casa de su padre, observando a Aldrich correr por el patio, persiguiendo una cometa de colores. Reginald lo guiaba pacientemente, mostrándole cómo manejar el fino hilo para que la cometa se elevara más alto en el cielo despejado. Sus risas llegaban hasta Irene, haciéndola sonreír a pesar de la pesadez en su corazón. La casa de Reginald, situada a las afueras de Lake Charles, era una espaciosa construcción de una sola planta con un gran patio que daba al lago. En otro tiempo, toda su familia había vivido allí. Irene, sus padres e incluso su perro, llamado Skipper. Ahora Reginald vivía solo, desde que la madre de Irene había fallecido 12 años atrás, pero había mantenido la habitación de su hija casi intacta, como si siempre esperara que ella pudiera volver. Ahora, Irene dormía en esa habitación y Aldrich en la de invitados, que habían decorado juntos con dibujos y pósters de dinosaurios. El niño se había adaptado sorprendentemente rápido al nuevo entorno. Quizás porque antes visitaban a su abuelo a menudo, o quizás por el alivio que sentía al estar lejos de la tensa atmósfera de la casa de sus padres. Irene bebió un sorbo de té frío de la taza y miró la carpeta que estaba junto a ella en la silla de mimbre. Los documentos del divorcio que había recibido del abogado 2 días antes. Aún no se había decidido a firmarlos, aunque sabía que era inevitable. Después del día en que Percy la golpeó, los acontecimientos se sucedieron a una velocidad vertiginosa. Se mudó con su padre, fue a la comisaría para presentar una denuncia por violencia doméstica, aunque decidió no presentar cargos. Consultó con un abogado, obtuvo una orden judicial temporal que prohibía a Percy acercarse a ella y a Aldrich sin su consentimiento, y, por último, inició el proceso de divorcio. Percy llamó al día siguiente de su partida. Su voz sonaba extrañamente sobria y asustada. Dijo que se había inscrito en un programa de rehabilitación, que había acudido al médico por su adicción y que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para recuperarlas. Irene le escuchó, pero no podía evitar la sensación de que detrás de sus palabras no había un deseo real de cambiar, sino solo el miedo a perder a su familia. Ella accedió a mantener encuentros controlados con Aldrich, primero en presencia de un trabajador social, y más tarde, cuando Percy mostró los primeros signos de progreso, en el parque, con Reginald observando desde un lado. El niño se mostraba cauteloso y callado durante esos encuentros. No se lanzaba a los brazos de su padre con gritos de alegría como antes. Erin veía cómo eso le partía el corazón a Percy, pero no podía obligarse a sentir una gran compasión. La herida de su traición aún estaba demasiado reciente. «¡Mamá, mira qué alto!», gritó Aldrich, distrayéndola de sus pensamientos sombríos. Irene saludó a su hijo con la mano, sonriendo ante su entusiasmo. Durante esas semanas, había empezado a notar cómo el niño recuperaba poco a poco su antigua naturaleza despreocupada. Ya no se sobresaltaba tanto con los ruidos fuertes, se despertaba menos por las noches con pesadillas y había vuelto a reír, con una risa sonora y sincera, como debe reír un niño de 5 años. El teléfono de Irene vibró, anunciando un mensaje entrante. Miró la pantalla y vio el nombre de Valerie, su compañera de la estación meteorológica. Nuevos datos sobre el huracán Delta. Impresionante. Comprueba tu correo. Irene abrió el correo electrónico en su teléfono. El huracán Delta, que habían seguido con tanta preocupación antes de aquel día memorable, pasó de largo por Lake Charles, girando hacia el este en el último momento y debilitándose hasta convertirse en una depresión tropical sobre Mississippi. Su ciudad solo sufrió fuertes lluvias y la caída de algunos árboles, pero ahora se estaba formando una nueva tormenta en la costa y los datos que envió Valerie eran realmente impresionantes. Irene volvió al trabajo una semana después de mudarse con su padre. Reginald insistió en que podía tomarse más tiempo, pero Irene necesitaba una rutina, una sensación de normalidad. El trabajo siempre había sido su refugio, el lugar donde se sentía competente y necesaria.
Además, no podía permitirse el lujo de quedarse sin sueldo, no ahora con los gastos del divorcio y, posiblemente, de una nueva vivienda a la vista. Sus compañeros la recibieron con comprensión y tacto. Por supuesto, las noticias se difundían rápidamente en una ciudad como Lake Charles, y muchos ya sabían lo de Percy. Pero nadie le preguntó directamente, por lo que Irene se sintió agradecida. Valerie, como una verdadera amiga, simplemente la abrazó y le dijo: «Si necesitas algo, lo que sea, aquí me tienes». Lo que más le preocupaba a Irene era cómo afectaría la situación a Aldrich a largo plazo. El psicólogo infantil al que había consultado le había asegurado que los niños son sorprendentemente resistentes, especialmente si se les proporciona un entorno estable y afectuoso. Pero la escena de violencia de la que había sido testigo podía dejar una cicatriz en su psique. «¿Por qué te pegó papá?», preguntó Aldrich una noche, mientras ella lo acostaba. La franqueza de la pregunta tomó a Irene por sorpresa. «Papá estaba muy enfadado y molesto», respondió con cautela. «A veces, los adultos hacen cosas malas cuando no pueden controlar sus emociones. Pero nunca es culpa tuya, ¿entiendes?». Aldrich asintió con la cabeza jugando con la esquina de la manta. «¿Alguna vez me pegará a mí?». El corazón de Eirin se encogió al oír esa pregunta. «No, cariño», dijo con firmeza. «Nunca permitiré que nadie te haga daño, ni a papá ni a nadie más». Era una promesa que se hacía a sí misma cada día desde que abandonaron su hogar. Proteger a su hijo, proporcionarle seguridad y amor, ayudarle a crecer fuerte a pesar de la grieta en los cimientos de su infancia. Reginald se acercó al porche, dejando a Aldrich entretenido volando la cometa solo. «¿Cómo estás?», preguntó sentándose junto a su hija. «Pareces pensativa». Eirin señaló la carpeta con los documentos. «Todavía no puedo decidirme», admitió. «Parece tan definitivo». Reginald asintió con comprensión. A pesar de su aversión hacia Percy, especialmente después de lo sucedido, nunca presionó a su hija para que se divorciara. Respetaba su derecho a decidir su propio destino. «No tienes que decidir hoy», dijo. «Aún tienes tiempo». «Pero no es justo para Aldrich», objetó Irene. «Mantenerlo en vilo, sin saber si alguna vez volveremos con papá o no». «Él sabe lo más importante», dijo Reginald con suavidad. «Que su madre y su abuelo lo quieren, que está a salvo, que su vida es lo más estable posible en estos momentos». Irene miró a su hijo, que observaba con gritos de entusiasmo cómo el viento elevaba su cometa cada vez más alto. «Solo quiero que sea feliz», susurró ella. «Que no quede traumatizado de por vida por nuestros problemas con Percy». «Es un niño fuerte», dijo Reginald con seguridad, «como su madre, y estará bien porque te tiene a ti». Irene le sonrió agradecida a su padre. Su confianza en ella había sido una constante desde su infancia. Fue él quien apoyó su decisión de estudiar meteorología, cuando todos a su alrededor consideraban que era una elección extraña para una chica. Él le enseñó a creer en sí misma, a ser independiente, y ahora esas lecciones eran más importantes que nunca. «Ha llamado Valerie», dijo Irene, cambiando de tema. «Se está formando una nueva tormenta en la costa. Tendré que ir temprano al trabajo mañana». «Yo llevaré a Aldrich a la guardería», ofreció Reginald, «y lo recogeré si tu turno se alarga». Irene asintió con gratitud. El apoyo de su padre durante esas semanas había sido inestimable, desde la ayuda con Aldrich hasta su silenciosa presencia en aquellas noches en las que ella solo necesitaba compañía, sin necesidad de hablar. Por la noche, después de que Aldrich se durmiera, Irene se sentó en su antigua habitación y miró las fotos en su ordenador portátil. Fotos de su boda con Percy, los primeros días de Aldrich en casa, las fiestas familiares, las vacaciones. Momentos de felicidad capturados para siempre, como moscas en ámbar. No podía negar que había habido buenos tiempos,
Muchos buenos tiempos. Percy no siempre había sido como se había vuelto en los últimos años. Recordó cómo la había apoyado cuando se quedó embarazada por primera vez y luego perdió al bebé. Cómo se sentó con ella en el hospital, tomándole la mano y susurrándole palabras de consuelo. Cómo se alegró cuando, un año después, se enteraron del embarazo de Aldrich. Cómo adoraba a su hijo recién nacido, pasando horas simplemente mirando al bebé dormido con expresión de reverencia en el rostro. Algo cambió después de que Percy no obtuviera el ascenso en la cadena de farmacias que esperaba. El puesto de farmacéutico jefe, que debía ser el primer paso hacia su sueño de tener su propia farmacia, fue a parar a otra persona. Percy nunca lo dijo directamente, pero Irene sabía que lo había tomado como una derrota personal. Poco después comenzaron los problemas con el alcohol y, según sospechaba ella, también con las medicinas. Ella intentó ayudarlo, le sugirió terapia, lo apoyó en la búsqueda de otro trabajo, simplemente estuvo a su lado. Pero Percy rechazaba cualquier ayuda, sumiéndose cada vez más en su aislamiento y su adicción. Y ella dejó que eso sucediera, haciendo la vista gorda ante las señales, racionalizando su comportamiento, fingiendo que todo estaba bien incluso cuando todo se estaba derrumbando. El teléfono sonó, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. Era el número de Percy. Irene dudó. Después de aquel incidente, se comunicaban principalmente a través de mensajes o de sus abogados, salvo por breves conversaciones durante las reuniones con Aldrich. Una llamada a esa hora era inusual. «Percy», respondió ella finalmente. «Irene». Su voz sonaba extraña, como si le costara encontrar las palabras. «Yo quería decirte que he terminado la primera fase del programa». Eso está bien», respondió Irene con cautela. «Me alegro por ti». 30 días, continuó. Sin pastillas, sin alcohol. Mi asesor dice que estoy progresando. Me alegro, de verdad, repitió Erin, y lo decía sinceramente. A pesar de todo lo que había pasado, no le deseaba ningún mal a Percy. «¿Cómo te encuentras?» Pausa. «Como si estuviera empezando a comprender lo que he hecho», respondió con voz ronca. «Lo mucho que he perdido. Lo siento mucho, Irene. Si pudiera volver atrás y cambiar ese día...» «Pero no podemos volver atrás», dijo ella con suavidad. «Solo podemos seguir adelante». «¿Juntos?» Su voz denotaba una esperanza desesperada. «Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero por Aldrich, quizás podríamos intentarlo. Terapia familiar, lo que sea. Haré todo lo que digas». Aeryn cerró los ojos. Una parte de ella quería creer que era posible volver a lo que había sido antes, a la familia que habían creado. Pero otra parte, la más fuerte, sabía que algunas cosas, una vez rotas, no podían repararse por completo. «No puedo darte una respuesta ahora, Percy», dijo ella. «Necesito pensar en lo que es mejor para Aldrich, y para mí también. Lo entiendo». Su voz sonaba abatida, pero ya no había en ella la amargura ni la ira de antes. «Solo piénsalo, ¿vale? Esperaré todo el tiempo que sea necesario». Después de la llamada, Irene tardó mucho en conciliar el sueño. Las palabras de Percy daban vueltas en su cabeza, mezclándose con los recuerdos de los buenos tiempos y de aquel día terrible. ¿Podría volver a confiar en él alguna vez? ¿Podría poner en peligro a Aldrich volviendo a la casa donde había sufrido la agresión? E incluso si Percy realmente había cambiado, ¿eran esos cambios permanentes o solo una mejora temporal por miedo a perder a su familia? Al amanecer, sin haber pegado ojo, se levantó y salió en silencio al porche. El cielo sobre Lake Charles comenzaba a clarear, y la penumbra del amanecer lo teñía todo de tonos gris azulados. Erin respiró profundamente el aire fresco de la mañana y sintió cómo se le aclaraba la mente. Recordó las palabras de su profesor de meteorología en la universidad. El pronóstico más claro se puede hacer cuando la tormenta ya ha pasado.
En aquel momento se rió de lo obvio de esa afirmación, pero ahora, mirando el cielo tranquilo después de semanas de tormentas emocionales, comenzaba a comprender su sabiduría. La tormenta en su vida aún no había terminado por completo, pero por primera vez en mucho tiempo podía ver destellos de claridad. Ya no era una esposa que se aferraba a un matrimonio en ruinas por miedo al cambio. Era una madre que protegía a su hijo, una profesional que seguía construyendo su carrera, una mujer que redescubría su fuerza e independencia. A las 7:30 despertó a Aldrich, le ayudó a vestirse y a desayunar. Reginald se unió a ellos en la cocina, con el pelo húmedo tras la ducha matutina. «Te llevaré al trabajo», ofreció, al ver las ojeras de su hija. «Y luego llevaré a este joven a la guardería». Aldrich se iluminó al ver a su abuelo. «¿Podemos volver a volar la cometa por la tarde?», preguntó con esperanza. «Por supuesto, si el tiempo lo permite», respondió Reginald guiñándole un ojo a su nieto. «Mamá nos dirá si habrá viento». De camino a la estación meteorológica, Irene miró por la ventana la ciudad que despertaba. Lake Charles siempre había sido su hogar, a pesar de todas las dificultades. Allí estaban sus raíces, su trabajo, allí crecía su hijo. No tenía intención de huir, aunque eso significara encontrarse a veces con Percy en la calle o en las tiendas. «Ayer llamó Percy», le dijo a su padre. «Ha terminado la primera fase de rehabilitación». Reginald asintió con la cabeza sin apartar la vista de la carretera. «¿Y cómo te sientes al respecto?». Irene se quedó pensativa. «Me alegro por él», respondió finalmente. «Es el padre de Aldrich y quiero que esté sano, pero...». «Pero no estás preparada para volver», concluyó Reginald por ella. «No creo que esté preparada nunca», admitió Erin. «No en el sentido que él entiende». En el trabajo se encontró con Valerie, que ya estaba estudiando los datos de la nueva tormenta. Se sumergieron en el trabajo, analizando la trayectoria, la velocidad del viento y la presión barométrica. Irene sintió la familiar satisfacción de los cálculos precisos, de la capacidad de predecir el comportamiento de las fuerzas de la naturaleza. Durante la pausa para el almuerzo, sacó de su bolso la carpeta con los documentos del divorcio y la abrió. Los formularios parecían fríos y formales, con líneas que esperaban su firma. Era el final de un capítulo de su vida y el comienzo de otro. Irene tomó un bolígrafo. Su mano no tembló cuando firmó cada página donde era necesario. No hubo lágrimas ni dudas, solo la tranquila determinación de alguien que había tomado una decisión largamente pospuesta. «¿Estás bien?», preguntó Valerie al volver a la habitación y ver lo que estaba haciendo su amiga. «Sí», respondió Erin cerrando la carpeta. «Creo que sí». Después del trabajo pasó por la oficina de su abogado para entregarle los documentos firmados. Luego fue a ver a su padre, donde Aldrich la esperaba impaciente con una cometa en las manos. Pasaron la tarde a orillas del lago. Aldrich volaba la cometa, Reginald asaba a la parrilla el pescado que había pescado por la mañana y Irene preparaba una ensalada con verduras frescas. Actividades sencillas y cotidianas que ahora parecían tan valiosas. Cuando Aldrich finalmente se durmió, cansado de jugar y del aire fresco, Erin salió al embarcadero que se adentraba en el lago. Se sentó en el borde, sumergiendo los pies en el agua fresca. Las estrellas se reflejaban en la superficie oscura, creando la ilusión de infinidad, como si estuviera flotando entre dos campos estelares. Pensó en el futuro, en la búsqueda de un nuevo hogar para ella y Aldrich, tal vez un pequeño apartamento o una casita más cerca del centro de la ciudad, cerca de una buena escuela primaria, a la que su hijo iría el año que viene. Sobre la custodia compartida que estaba dispuesta a ofrecer a Percy si él continuaba con su tratamiento. Sobre el ascenso en el trabajo que le había insinuado su jefe, impresionado por su profesionalidad incluso en medio de sus problemas personales. La vida continuaba. No era como había planeado cuando se casó con Percy con el corazón lleno de esperanzas y sueños,
pero tal vez sería una buena vida, en sus propios términos, con una nueva comprensión de quién era y qué quería. A la mañana siguiente, mientras revisaba los datos sobre la tormenta, Irene notó un cambio en el pronóstico. La presión atmosférica estaba aumentando y los vientos amainando. La tormenta, que parecía tan amenazante solo un día antes, se disipaba sin llegar a la costa. «Mira», le dijo a Valerie, señalando las imágenes satelitales, «después de la tormenta siempre llega el claro». Y, por primera vez en mucho tiempo, Irene sintió que esas palabras no solo se referían al clima, sino también